A ver, la relación entre Donald Trump y el Kremlin lleva casi una década dando de qué hablar. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todos los titulares? Basándonos en un documental que entrevistó a ex agentes de inteligencia, vamos a meternos de lleno en una historia que la verdad parece sacada de una novela de espías, y todo gira en torno a una pregunta clave. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Tienen algo con qué presionarlo? Según estos exagentes, esa duda ha estado en la mente de gente muy poderosa, tanto en Moscú como en Washington. La posibilidad de que exista compromat, o sea, material comprometedor, es la sombra que planea sobre toda esta historia. Y ojo, que nadie piense que esto es cosa del pasado. Justo ahora, en plena campaña de 2024, cuando Trump vuelve a cuestionar el apoyo a Ucrania o incluso la propia OTAN, la pregunta cobra más fuerza que nunca. ¿Son ideas suyas o hay algo más detrás? Para tratar de entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, más de 30 años atrás. Para entender esta partida de ajedrez tan compleja, primero hay que conocer las reglas del jugador ruso. Así que, antes de hablar del objetivo, vamos a abrir el manual del espía soviético. ¿Cómo operaban? Y más importante, ¿a quiénes buscaban? A ver, durante la Guerra Fría, la KGB se dio cuenta de que su estrategia tenía que cambiar. Según cuenta un exagente, ya no bastaba con reclutar gente que simpatizara con su ideología. La nueva doctrina era mucho, mucho más ambiciosa. Querían infiltrarse en el corazón del poder estadounidense. El objetivo ahora era reclutar figuras influyentes, no por lo que pensaban, sino por el poder y el acceso que tenían. Claro, y no le apuntaban a cualquiera. Tenían un perfil psicológico súper claro, casi un retrato hablado de su objetivo ideal. Los agentes de la KGB eran expertos en detectar vulnerabilidades. Buscaban personalidades arrogantes, egoístas, ambiciosas y, sobre todo, muy vanidosas. En resumen, buscaban a gente con un ego tan grande que se convirtiera en su punto débil, en su talón de Aquiles. De hecho, un experto en contraespionaje que aparece en el documental lo resume perfectamente. Si yo fuera ruso y quisiera influir en un empresario poderoso, Trump sería el blanco perfecto. O sea, un magnate famosísimo, conocido por su estilo de vida y con un ego descomunal. Para la inteligencia soviética era como si les hubieran servido el objetivo en bandeja de plata. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque ese manual del espía parece que fue escrito pensando en alguien muy específico. Vamos a ver cómo los primeros contactos de Donald Trump con los soviéticos, allá por los años 80, parecen seguir a este guión al pie de la letra. Miren la secuencia de eventos, porque vista hoy es tremenda. En 1986 lo contacta el embajador soviético. Un año después, viaja a Moscú con todos los gastos pagados por una agencia que, sorpresa, estaba controlada por la KGB. Pero lo más loco es lo que pasa cuando vuelve. De la nada, un empresario de bienes raíces se gasta un dineral de su propio bolsillo en anuncios para atacar a la OTAN. Para el Kremlin, esto era, pues, un sueño hecho realidad. Claro, durante ese viaje a Moscú es obvio que no estaba solo. Los exagentes lo confirman. Era el protocolo estándar. A un visitante de ese calibre se le vigilaba cada segundo. La KGB era experta en crear situaciones comprometedoras, grabando absolutamente todo para guardarlo. El objetivo, simple, tener un as bajo la manga por si acaso esa persona llegaba al poder años o incluso décadas después. Pero si el ego era una puerta de entrada, el dinero era la autopista completa. A principios de los 90, el imperio de Trump estaba al borde de la quiebra. Necesitaba dinero urgentemente. Y qué casualidad, ¿no? Justo en ese momento empieza a llover dinero de oligarcas rusos en sus proyectos inmobiliarios. Una nueva palanca de influencia, potentísima. Ahora, peguemos un salto en el tiempo. Vamos a 2016, porque según lo que se cuenta, este no fue un año cualquiera. Fue, digamos, la culminación de décadas de cultivar esa relación. El momento en el que el Kremlin, al parecer, decidió pasar de la influencia sutil a la intervención directa. La estrategia de interferencia, según el FBI, fue un ataque por 3 frentes. Primero, el ciberataque masivo a los servidores demócratas. Segundo, y esto es clave, el contacto directo con la campaña de Trump para ofrecerle los resultados de ese hackeo. Y tercero, la liberación estratégica de la información robada para crear un caos mediático y hacerle el mayor daño posible a su oponente. Claro, con todo este movimiento, era imposible que el FBI no se diera cuenta.
abrieron una de sus investigaciones de contrainteligencia más delicadas, llamada Crossfire Hurricane. El foco estaba puesto en 5 personas del círculo íntimo de Trump, cuyos contactos con agentes rusos eran, bueno, demasiado frecuentes como para ser casualidad. Y para que se entienda la dimensión de esto, escuchemos a Peter Strzok, uno de los peces gordos de contrainteligencia del FBI en esa época. Lo que dice es brutal. Nos sorprendió que hubiese tal conexión entre funcionarios rusos y la campaña de Trump. Nunca habíamos visto algo así. O sea, el nivel de comunicación era algo que sencillamente no tenía precedentes. Ok, Trump llega a la presidencia. Pero esa sombra, esa duda, no solo no desapareció, sino que se hizo más y más grande. Durante sus 4 años en la Casa Blanca, muchas de sus acciones solo sirvieron para avivar las dudas sobre su verdadera relación con el Kremlin. Y quizás el momento más surrealista de todos fue la cumbre de Helsinki. Imaginen la escena, el presidente de Estados Unidos, de pie junto a Vladimir Putin, y en lugar de defender a sus propias agencias de inteligencia, las ataca y le da la razón al líder ruso. Un presidente estadounidense atacando al FBI en suelo extranjero, el mundo no lo podía creer. A ver, y aquí hay que ser muy precisos. El informe oficial de Robert Mueller concluyó que no había pruebas suficientes para un caso criminal de conspiración. Pero, y este es el punto que resalta el documental, una cosa es un crimen que se puede probar en corte, y otra muy distinta es un riesgo para la seguridad nacional. Para la comunidad de inteligencia, la cantidad de contactos y todo el comportamiento seguían siendo una bandera roja gigante. Y esas banderas rojas explotaron con el escándalo de Ucrania. Trump congela ayuda militar clave para un país en guerra y a cambio pide un favorcito, que investiguen una teoría conspiranoica. ¿Y de dónde salió esa teoría? Pues de una campaña de desinformación rusa, la misma que buscaba tapar la interferencia de 2016. La cosa fue tan seria que le costó su primer impeachment. Y así, el círculo se cierra, y volvemos a la pregunta inicial, pero ahora con todo este contexto. El documental nos deja con esta duda inquietante de cara a las próximas elecciones. La conclusión que se plantea es clara. Ya sea porque lo tienen controlado con algo, o porque simplemente es un idiota útil que beneficia sus intereses, para Putin, Trump parece ser el candidato ideal. Una incógnita que definirá, quizá, no solo el futuro de un país, sino el mundo entero.